Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En esta ocasión veremos algunas propiedades que están relacionadas con la termodinámica. Una de ellas es la presión. La presión la podemos definir como la magnitud física de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. La fórmula con la que podemos calcular la presión es esta, en donde P representa la presión y esto va a ser igual a F sobre A, en donde F es la fuerza y A es el área. En el Sistema Internacional de Medidas, la presión se da en newton sobre metro cuadrado, que esto equivale a 1 pascal. Y en sistema inglés, la presión se da en libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Esto es equivalente a PSI. La presión hidrostática es el peso de una columna de fluido sobre la unidad de área. Su fórmula es presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por altura y tiene las mismas unidades de presión que vimos en la ecuación anterior. La presión manométrica es la presión relativa a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. La fórmula para la presión manométrica es presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y también en sistema internacional sus unidades de medida son pascales y en sistema inglés es libra fuerza sobre pulgada cuadrada o bien PSI. La temperatura la podemos definir como el grado de calentamiento. Las fórmulas que podemos utilizar para cambiar de una escala de temperatura a otra son estas que estoy indicando aquí. Ahora bien, las unidades de medida que podemos manejar va a depender si estamos trabajando con escalas relativas o escalas absolutas. Para el caso en el que tenemos temperaturas relativas, las unidades de medida serán los grados Fahrenheit y los grados Celsius, mientras que para las temperaturas absolutas, las unidades de medida serán los Kelvin y los Rankine. Escalas relativas de temperatura. El punto cero es arbitrario, basados en incremento específico entre el punto de congelación y de ebullición. En el caso específico de los grados Celsius, tienen 100 unidades entre estos puntos, mientras que los grados Fahrenheit tienen 180 unidades entre estos puntos. Por otro lado, las escalas absolutas, el cero representa el mismo estado físico. Masa. Es la magnitud física que expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo. En el Sistema Internacional de Medidas, las unidades de la masa son kilogramos, mientras que en el sistema inglés son libras masa. Volumen. Es el espacio ocupado por un cuerpo. Sus unidades en sistema internacional son los metros cúbicos y en sistema inglés son pies cúbicos. El volumen específico es el volumen ocupado por una unidad de masa de un material. También podemos decir que es el inverso de la densidad, por lo cual no depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, es una propiedad intensiva. En este caso, la fórmula del volumen específico es la que tenemos aquí, donde el volumen específico va a ser igual al volumen entre la masa o bien el inverso de la densidad. En el Sistema Internacional de Medidas, sus unidades son metros cúbicos sobre kilogramos y en sistema inglés son pies cúbicos sobre libras. Densidad. Es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen. La fórmula que podemos utilizar para calcular la densidad es esta. Densidad es igual a masa sobre volumen. En el Sistema Internacional de Medidas, la densidad se da en unidades de kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que en el sistema inglés se da en libras sobre pies cúbicos. Densidad relativa. Es la relación de la densidad de una sustancia comparada con la densidad de otra que se toma como referencia. La fórmula para poder calcular la densidad relativa es densidad de la sustancia I entre la densidad, en este caso, del agua,
¿Qué ocurre? Esta densidad relativa es adimensional, puesto que tenemos que dividir densidad entre densidad. Pero además es importante saber que la densidad de sustancia referencia en el caso de los sólidos y los líquidos es el agua, por eso aquí dice que va dividida entre la densidad del agua, mientras que en el caso de los gases se considera el aire. Peso específico. Es el peso de la unidad de volumen de una sustancia. La fórmula para calcular el peso específico es esta. Peso específico va a ser igual al peso entre el volumen. En el Sistema Internacional de Medidas se da en newton sobre metros cúbicos. En el sistema inglés, en libras fuerza sobre pies cúbicos. Muchas gracias por haber visto el video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí te dejo otros videos que quizás te podrían ser de utilidad y te invito a ver las listas de reproducción en donde están todos los videos ordenados por tema. Encontrarás videos de balance de materia, de evaporación, de ecuaciones diferenciales, álgebra y física. Gracias.